manipulaban para que ganen los mismos. Y esto es algo que permitió que durante mucho tiempo gobiernan élites exclusivas en toda Latinoamérica, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, fíjense. Por ahí también este dibujo de cómo era un acto eleccionario en esa época, bastante diferente a como era ahora, pero bien. ¿Cuáles van a ser algunos problemas que van a tener problemas y desafíos de estas nuevas repúblicas? Primero y principal estamos hablando de la organización, que esto ya es algo que hablamos bastante, sobre todo en Argentina, de que como los nuevos estados muchas veces tuvieron que enfrentarse, padecer grandes guerras civiles porque estaban quienes consideraban el centralismo como la mejor forma de organizar el gobierno y esto de gobernar desde un centro estratégico, sobre todo una ciudad importante, una ciudad puerto, hacia el resto de estos nuevos países que presentaban territorios enormes. O sea, fíjense, imagínense que si hoy en día la Argentina es un país enorme donde a veces el Estado no puede llegar, imagínense hace 200 años, ¿no? Así que bueno. Versus esta idea del federalismo, que el mejor ejemplo era la Confederación de los Estados Unidos, de que como cada región cada región o cada provincia, en este caso, o estado o condado, era autónoma y podía por ahí tomar sus propias decisiones, gobernar y que todas estén en un pie de igualdad. Este enfrentamiento fue una constante, lo cual durante mucho tiempo fragmentó e imposibilitó esta unión o esta consolidación de los estados nacionales. A esto tenemos que sumarle desde el punto de vista económico, ahí apelo también a lo que vimos el cuatrimestre pasado. Ustedes vieron cómo toda la estructura colonial de América estaba armada, vamos a decir, o configurada para la exportación, ¿no? Entonces, dentro de América había un escaso mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que acá había era, se practicaban agricultura, ganadería y algún que otro tallercito así artesanal de subsistencia para, para sobrevivir, para proveerse, para abastecer pueblitos o ferias, o nada a gran escala, ¿no? Todo estaba pensado para o exportar, piensen en las minas del Alto Perú, en las minas de México, para exportar sin azúcar también en el Caribe, en el norte de América del Sur. También en menor medida en el sur del Virreinato del Río de la Plata, en donde había Argentina y Uruguay, lo que se exportaba el cuero. En fin, todas actividades de exportación, por lo cual no había un mercado interno que pueda articular o generar ganancias, lo cual era un problema. Fíjense que también con las independencias se redujeron las exportaciones gracias al comercio exterior. Se redujo también, no era mucho, pero sí el apoyo que tenían de la corona. Y por ahí este es un caso muy interesante, un poco ya adelantando lo que vamos a hablar mañana, el tema, ¿no?, del control del comercio exterior. Porque obviamente una ciudad puerto tenía muchas mejores condiciones, muchas más posibilidades de ser rica, próspera, que una región en el medio del país, del territorio, ¿no? Y ahí piensen en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, dueña del puerto y principal canal de acceso hacia las provincias unidas del Río de la Plata. Obviamente que mucho del conflicto estuvo centrado en que Buenos Aires no quería compartir esos recursos. Y así pasó en otros lugares, pasó en Perú, pasó en Venezuela, pasó en varios lugares donde estas ciudades, puertos, ciudades más prósperas, como les dije, que tenían un mayor desarrollo económico, cultural, social que el interior, querían adjudicarse la gobernación, ¿no? Y ahí es donde el centralismo fue mucho más fuerte, en contrapartida de los federales del interior de las regiones. Así que bueno. Y por último, si tenemos en cuenta también un poco lo que fue un poco hablando de la herencia colonial, había muchas regiones, se crearon grandes países
que no tenían mucho en común, ¿no? Que lo único que los unía en su momento era ser parte o pertenecer al mismo imperio, al mismo gobernante, y ahora de repente quedaron así configuradas, ¿no? Es por eso que si ustedes se ponen a pensar, si tienen en la cabeza o recuerdan lo que era el mapa del virreinato del Río de la Plata, hoy en día lo que es Argentina, perdió mucho territorio, ¿no? Paraguay quedó por su lado, Bolivia por otro, después, años después también vimos cómo se creó Uruguay, e incluso vamos a ver cómo mucho tiempo las provincias también pelearon por no estar con Buenos Aires, y así fue pasando en diferentes lugares, ¿no? Donde no había, donde fue la unión política nueva fue muy difícil de conseguir y se consiguió mediante la guerra. Así que bueno. Esto como características así generales de hablar sobre los nuevos desafíos que presentaron estas repúblicas, nuevas repúblicas. Por ahí, y en este tema vamos a hablar un poco de, una vez lograda la independencia, existieron algunos intentos de unificación. Sobre todo, el gran partidario de esto fue Simón Bolívar, quien era partidario del panamericanismo, básicamente de la unión de las nuevas repúblicas, las nuevas naciones. También está por ahí últimamente, o en el siglo XXI, se reflotó por ahí un concepto que se llama patria grande, ¿no? Como que América Latina es toda una gran nación. Algo así pensaba Bolívar, no exactamente, pero sí que consideraba necesario para estas nuevas repúblicas, estas nuevas naciones frágiles, que recién pudieron derrotar a España, y para no volver a caer bajo dominio europeo o también bajo dominio estadounidense, porque Bolívar desconfiaba mucho de los Estados Unidos, consideraba que era necesario unificar este territorio que tenía varios vínculos en común, como la herencia indígena y la herencia colonial, ¿no? Esta mezcla, este híbrido, este mestizaje que había en América. Obviamente el idioma español, la religión católica, como él consideraba que teníamos como una cultura en común que posibilitaría de que seamos como un solo país, una sola unión, una federación de repúblicas, ¿no? Así que bueno, esa era la idea fija que tenía él, y recuerden que Bolívar obviamente fue la persona, junto con San Martín, las personalidades más importantes de las guerras de independencia, pero San Martín ya estaba alejado de la escena, entonces quedó él nomás como el centro o la figura más importante que tenía esta idea, ¿no? Fíjense que incluso, hasta el día de hoy, los días 14 de abril se celebra el Día del Panamericanismo. ¿Por qué? Porque en esa fecha, en el año 1826, se llevó a cabo un congreso histórico en la ciudad de Panamá, por eso se llama Congreso de Panamá, en el cual se reunieron varios representantes de varias naciones en un congreso sancionado hoy convocado por Bolívar. ¿Qué quiere decir o qué pasó exactamente? En ese entonces, ustedes recuerden que inmediatamente que Bolívar logró independizar el norte de América del Sur, se formó, no quedaron divididos en Ecuador, Colombia y Venezuela como es hoy en día, sino que estaba esta gran nación que se llamaba Gran Colombia, ¿no? Bueno, esta idea de Gran Colombia era lo que quería Bolívar para el resto de América Latina. Entonces, envió, fíjense, una invitación a los diferentes gobiernos o representantes de las relaciones exteriores de América Latina para unirse y poder discutir este intento de unificación entre todas las nuevas naciones, ¿no? Obviamente que era una idea muy ambiciosa y una idea que, lamentablemente para él, generó varias discordias y varias diferencias. ¿Por qué? Porque primero había reticencias hacia lo que él quería hacer, porque realmente muchos, muchos gobiernos consideraron que realmente Bolívar lo que quería era expandir sus dominios, más que formar una unión, una federación de países, ¿no? Sino conquistar nuevos territorios, por un lado. Por otro, también era muy difícil, si fíjense que hoy en día las comunicaciones son malas,
entre América Latina, imagínense llegar desde Buenos Aires a Caracas hace 200 años, ¿no? Entonces, la enorme extensión geográfica que tiene América Latina, atravesada por la cordillera de los Andes encima, hacía muy difícil que pueda llegar a lograrse una unión tan grande, ¿no? También fíjense, por otro lado, hay que pensar que estaban los Estados Unidos. Bolívar desconfiaba de los Estados Unidos, pero tuvo que invitarlos de igual manera por pedido de Francisco de Miranda. Y por otro lado está el caso de Brasil, que era una monarquía esclavista, justamente todo lo que las repúblicas no eran, o sea, lo que no representaban. También era otro gobierno que tenían sus dudas de invitar. Y obviamente, y muy importante, estaba el papel de Gran Bretaña, principal socio estratégico, que no le convenía para nada, veía con muy malos ojos esta unión. ¿Por qué? Porque hoy en día, si ustedes se fijan, en Sudamérica hay 12 países. 10 países de los que pertenecieron a Hispanoamérica. Le convenía mucho más comerciar individualmente con cada nación que con una gran nación latinoamericana que sea más fuerte, ¿no? Entonces, favoreciendo sus intereses comerciales, Gran Bretaña también estaba totalmente en desacuerdo con la posibilidad de unificación, por lo cual lamentablemente el Congreso de Panamá no tuvo éxito, fue un fracaso, ya que todos tenían un motivo como para desconfiar de Bolívar y de esta unión. Por lo cual no prosperó. Imagínense que ni siquiera Bolívar en Gran Colombia era una figura discutida, sino que tenía también sus opositores que después, posteriormente, cuando él fallece, van a llegar al poder y lo primero que van a hacer es separarse en Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, este intento de unión fue más un anhelo que una realidad, ¿no? No duró, no pudo perdurar. Y recién, fíjense que hasta el día de hoy, pero pensemos que un primer intento de cooperación política recién existió a mediados del siglo XX. Después, hace poco, bueno, no tampoco, pero en la década de los 90 con el Mercosur, la UNASUR durante el siglo XXI, es decir, recién, muchos años después, las naciones de América Latina como que intentaron poder llevar adelante este tipo de políticas, algo así como la Unión Europea, por ejemplo, que tienen su propia moneda. Pero incluso hasta esta misma unión siguió manteniendo sus países, ¿no? Entonces, era bastante descabellado, por así decirlo, o no dejaba de ser un anhelo lo que pretendía Bolívar. Pero bueno. Fíjense que rápidamente, en vez de consolidarse y formarse cada vez más estados, pasó lo contrario. Se fueron disolviendo y creando nuevas repúblicas, como fíjense ahí, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, básicamente toda Centroamérica que estaba unida en una confederación, después se dividió. Pasó lo mismo con la Gran Colombia, que es en 3 países. El antiguo virreinato del Perú perdió, podríamos decir, a Chile y a Bolivia. Y acá, como vimos, en el Río de la Plata, quedó por un lado la Confederación Argentina y después tenemos a Paraguay por un lado, Bolivia por el otro y posteriormente Uruguay como una nación. Entonces, lo que nos dice la práctica o la realidad